poco tiempo para cocinar? En esta nueva serie de Kiwi Limón te voy a enseñar los mejores trucos de cocina para prepararle a tus niños algo rico y nutritivo como esta sopa de verduras con figuritas y unos rollitos de salchicha con queso. Un menú completo y divertido en 15 minutos. Bienvenidos a la cocina más rápida de México. Soy la Chef Yolo y el día de hoy estrenamos nuestra segunda temporada dedicada a los más pequeños del hogar, en la que te enseñaremos recetas increíbles y trucos que te salvarán en 3 semanas. La clave está en la preparación. Con tan solo adelantar algunos procesos y tener tus insumos listos, lograrás completar la misión de cocinar de forma rápida y sin contratiempos. Así que, ¿están listos? ¡Que corra el cronómetro! Muy bien, vamos a comenzar entonces con la sopita de verduras, que esas verduras como nos hacen sufrir las mamás porque los niños nomás no les gustan, pero lo que tenemos que hacer es hacerlas atractivas y divertidas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer rodajas con las verduras que se puedan rebanar. Por ejemplo, el brócoli nos va a servir para hacer estas figuritas, pero, por ejemplo, el chayote, la zanahoria y la calabaza nos funcionan muy bien y el as bajo la manga va a ser unos cortadores de galleta. Entonces, empezamos a hacer unas rebanadas que les digo que no queden muy gruesas, pero tampoco muy delgadas. Entonces, más o menos así, vamos a hacer las rebanadas, que después vamos a cortar. Yo creo que ahí está bien. Entonces, ahorita estamos con el chayote. Este sí que no me sirve porque es una parte muy dura, y vamos a utilizar este, por ejemplo. Entonces, vamos a utilizar el cortador, presionamos, y tratamos de aprovechar lo más que se pueda de esta rebanada. Y lo que nos sobre, no se preocupen, este excedente lo vamos a reservar de este lado. ¿Para qué? Para que después hagan una cremita de verduras, que es una forma muy sencilla también de darles verduras a los niños que nomás no le entran a las verduras. Entonces, ahí vamos. Repito, de aprovechar lo más que pueda con el cortador para que no haya tanto excedente. Entonces, ahí va. Muy bien. Quito este y el excedente se viene para acá. Y repito lo mismo. Presiono fuerte. Igual acá. Yo de este lado ya tengo una cacerola que se está calentando para que hagamos ahí la sopita de verduras. Quitamos el exceso del chayote y ahora vamos a hacer, por ejemplo, la calabaza. Entonces, igual, quitamos este excedente, que este sí no sirve para nada, y hacemos rebanadas. Repito, que no queden muy gruesas, pero tampoco queden muy delgaditas. Muy bien. Entonces, para este vamos a escoger este cortador porque es más grande y las rebanadas también son más grandes. Entonces, aprieto, excedente para acá, vuelvo a cortar, aprieto, excedente para acá. Y lo mismo. Ahí, ya casi lo logro. Ya nada más me faltaría hacer los cortes de la zanahoria. Estos son excedentes. Y ya. Estos excedentes, por ejemplo, si los salteamos con mantequilla, los molemos con caldo de pollo, por ejemplo, le agregamos tantita crema, ya tenemos crema de verduritas y ahí ya les estamos dando otra vez verduras a los niños. Ahora vamos a hacer las rodajas de zanahoria. Igual, estas sí, un poquito más delgadas porque son muy gruesas, para que me permitan hacer los cortes con el cortador de galleta, y para ese vamos a utilizar uno más chiquito y empezamos a cortar de esta forma. Aquí sí no importa, no me voy seguidito para que se vayan formando ahí las florecitas. Bien. Muy bien. Vámonos por las últimas. Quiero apretar un poquito más y listo, ya está. Ya nada más me falta una más y listo, ya me voy a la cacerola. Ahí está, muy bien. Estos excedentes, ya les digo, lo ponemos acá. Y yo creo que voy a hacer un poquito más de calabaza porque veo que es muy poquito. Entonces voy a hacer un cortecito más, unas rebanadas nada más, para que no me queden poquitas verduras, sino qué clase de sopa de verduras va a ser con tan poquitas verduras. Muy bien, cortamos. Listo. Y listo.
Muy bien, ahora sí los excedentes de este lado y vámonos a la cacerola. Entonces acá vamos a agregar un chorrito, nada más un chorrito, no es mucho lo que necesitamos, y vamos a empezar a saltear nuestras verduras. ¿Para qué las vamos a saltear? Para hacerlas más fuertes y más resistentes. Acuérdense que vamos a agregar un caldo de pollo y no quiero que se me vayan a desbaratar. Entonces agrego, muy bien, y listo. Ahí está. Muy bien, con una palita vamos a empezar a saltear. Agregamos el resto de las verduras. Vamos a agregar brócoli y también vamos a agregar unas espinacas para que vaya bien variada nuestra sopa. Entonces empezamos a saltear. Si ustedes ven que requiere un poquito más de aceite, porque a lo mejor pusimos muy poquito, se lo agregamos. Pero yo creo que ahorita es suficiente. Tengo una temperatura media-baja y ahí que se empiecen a saltear. Muy bien, ahí los voy a dejar. Ahora vámonos de este lado, pero antes déjenme limpiar mi área para que pueda seguir haciendo la siguiente receta, que es los rollitos de salchicha. Y eso les encanta a todos los niños. ¿Qué vamos a necesitar para los rollitos de salchicha? Bueno, necesitamos pan de caja. Ahí sí es a la preferencia, puede ser este pan de caja que es el estándar o puede ser pan integral, no importa. Lo que sí es importante es retirarle las orillas, eso sí no las necesitamos. ¿Con qué se retiran fácilmente? Con un cuchillo que tenga dientes o un cuchillos para pan. Después vamos a necesitar leche. Aquí la leche, la función que tiene es de ayudarle al pan que se vuelva más flexible y que se vuelva más adherible. Entonces bañamos con una brochita, no exageren, pero sí que humedezca perfectamente, ¿eh? Seguimos agregando, sigo bañando, muy bien. Que las orillitas queden bien bañadas porque son las que me van a ayudar a cerrar. Si me quedan por ahí sequitas, me lo dificulta un poquito, pero nada que no se pueda arreglar, ¿eh? Tampoco es una cosa complicada. Regreso a mi cacerola, volvemos a mover un poquito, no necesita más aceite, yo lo veo bastante bien. Ahí lo dejamos, se sigue salteando. Entonces, vamos a empezar a armar los rollitos, vamos a poner una rebanada de queso, otra rebanada de queso y otra rebanada de queso. Y después le vamos a poner salchicha. Nada más que, como ustedes ven, las salchichas están muy grandes para estos rollos. Entonces, ¿qué hacemos? Las vamos a ajustar más o menos a la mitad, las cortamos y ya nos quedan perfectas para estos rollitos. Nos queda un suficiente espacio, es una pestañita para poderlo cerrar. No las corten exactamente del tamaño porque entonces no vamos a tener orillas para cerrar. Muy bien, entonces cortamos la mitad y la ponemos aquí. Y entonces déjenme nomás ponerlos de este lado para que tenga espacio para empezar a enrollar. Entonces con las manos vamos apretando de esta forma y le vamos dando forma de rollo. Importante que el queso quede bien adentro para que al rato no nos quede afuera y no nos vaya a brincar en el aceite. Muy bien, apretamos bien, sobre todo esta parte que es la que va a cerrar. Y después, para reforzar, vamos a poner un poquito de leche en las orillas, como estoy haciendo aquí. ¿Y qué hacemos? Pues nada más esto. Apretamos y cerramos. ¿Ven cómo sirve como pegamento la leche en el pan? Muy bien. Cerramos y listo. Aquí es bien importante que el queso no se salga, ¿eh? Ahí está. Ahora sí. Y reservo. Y hacemos exactamente lo mismo. Aquí voy a recorrer un poco más el queso para que no me quede hacia afuera. Enrollo, aprieto, enrollo y aprieto. Y volvemos a hacer lo que les decía. Ponemos un poquito de leche en las orillas. Y empezamos a cerrar. Y vean qué bien se cierra. Si esto no le pusiéramos la leche, pues sí se podría cerrar, pero le costaría un poquito de trabajo. Ahí está. Vámonos por el último. Volvemos a cerrar, apretamos, apretamos, apretamos. De esta forma. Igual lo tomamos, humedecemos orillas y cerramos. Ya casi los tengo. Muy bien. Hay que cerciorarnos de que no se nos vayan a abrir por ningún lado. Si ven que se empieza a abrir uno, volvemos a humedecer y le volvemos a dar forma. Pero no los dejen así abiertos, ¿eh? Muy bien, ahora sí. Déjenme limpiar esta parte de aquí, que estos ingredientes ya no los voy a utilizar. Los voy a poner aquí abajo. Este tampoco ya no lo voy a utilizar.
y sirve que le doy una limpiadita a mi área para continuar con la receta. Muy bien, estas salchichas tampoco ya no las necesito aquí. Entonces, bueno, estos rollitos los voy a reservar. Vámonos otra vez a nuestra sopita de verduras. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Vamos a agregar el caldo de pollo. Muy bien. Después vamos a agregar el puré de tomate. Ahí está. Un poquito de cilantro para que le dé aroma y sabor. Y mientras estoy agregando todo eso, voy a agregar el aceite para que se vaya calentando. Muy bien. Y por último vamos a agregar el pollo que ya está cocido y desmenuzado. Muy bien. Esto lo vamos a mezclar, le ponemos tapa, lo sazonamos antes de tapar, por supuesto, y le vamos a contar aproximadamente pues, unos 5 minutos, más o menos. La verdad es que no necesita tanto. Ponemos un poquito de pimienta, sal al gusto y tapamos. Y ahora sí, vámonos al empanizado. El empanizado es facilísimo, siempre va en 3 pasos, ¿a poco no? Lleva harina, harina, huevo y pan molido. Bueno, en este caso solo vamos a tener 2 pasos. Vamos a poner nada más huevo y pan, porque como los rollitos ya son de pan, se va a adherir bastante rápido el huevo para nuestro empanizado. Entonces ponemos pizca de sal por cada huevo, batimos rápidamente. ¿Cómo voy de tiempo? ¡Ay! Ahí voy bien, pero me tengo que apurar. Entonces, ya están listos los rollitos. Pasamos por huevo. Ahí está. Retiramos exceso y pasamos por pan. Ahí está, que tenga todos los lados pan. Listo. Y reservamos. Y repetimos el paso. Pasamos por huevo. Igual pasamos por pan. De esta forma. Bien. Y repetimos en el último. Pasamos por huevo, luego por pan y reservamos. Y ahora que sigue, pues freírlos, pero necesitamos ver que el aceite esté lo suficientemente caliente para esta fritura. Si vieran, el aceite que agregué no es demasiado porque es una fritura semiprofunda. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nada más agregamos a que cubra una parte del sartén. Entonces, tomamos un poquito de pan, lo ponemos aquí y le falta todavía un poquito al aceite. Entonces, ¿qué hacemos? Subimos un poquito la temperatura, pero mientras aprovecho para empezar a limpiar esta área. Entonces, vamos a poner estos por acá atrás y voy a poner todos los platos para empezar a emplatar también. Entonces, quitamos le doy una limpiadita en lo que está el aceite. Voy a subir un poquito más. Ya no los necesitamos. Y volvemos a hacer otra pruebita. A ver si ya está este aceite. Muy bien. Ahí está haciendo ya espumita, entonces ese es el indicativo de que ya pueden entrar nuestros rollitos. Entonces entran. Muy bien. Entra el otro. Y ahí está. Muy bien, déjenme limpiar mi área. Y estos rollitos van a llevar un aderezo. Entonces, ¿qué hacemos? Un mil islas, que es sencillísimo de hacer. Necesitamos mayonesa, necesitamos catsup y necesitamos también mostaza. Entonces, agregamos a la mayonesa la catsup. Esta sí es al gusto, a lo mejor a ustedes les gusta más catsup o más mayonesa, ahí ustedes vayanla ajustando, pero lo que sí tengan mucho cuidado con la mostaza, porque como es muy picante, esa sí generalmente le pongo una cucharadita o una cucharada, pero no agrego más. Entonces esto lo vamos a mezclar perfectamente en lo que los rollitos se están friendo. Y en las pinzas le voy a empezar a dar vuelta. Aquí con mucho cuidado, porque acuérdense que el pan molido se fríe rapidísimo, entonces no se nos vayan a quemar. Muy bien, sigo mezclando acá. Y esto no le vamos a agregar más que un toquecito de sal, nada más para potencializar el sabor. Y listo, es todo lo que necesitamos. Muy bien, eso ya está perfectamente mezclado. Ay, ya me queda 1 minuto y cachito. Entonces, me tengo que súper apurar. Ahí vamos. Un poquito más. Ahí está. Esa sopa ya suena que está lista, entonces esa ya la podría emplatar. Muy bien. Uy, sí, esa ya está listísima. Mientras le voy a dar vuelta a mis rollitos
ya están bien doritas, ahora que se doren bien del otro lado. Y listo. Muy bien. Ahora vamos a emplatar. Sopita ya está lista. Como vamos de tiempo, bien, ponemos otro poquito más porque si no se ve muy escaso este plato. Está calientísimo. Muy bien. A ver estos rollitos, ¿dónde dejé mis pinzas? Acá están mis pinzas. Estos rollitos ya están bien doraditos. Entonces, ahora sí, ¿ya ven cómo se les empieza a salir el queso? Entonces ahora vamos a ponerlos a reposar rápidamente porque no los puedo poner así, todavía tienen mucha grasa. Entonces, los tengo que poner a reposar rapidísimo. Muy bien, le quitamos el exceso de grasa. Están calientitos. Colocamos de este lado y ¡listo! ¿Terminé o no terminé? Sí, terminé. Un menú, 2 platillos en 15 minutos. Gracias por acompañarme en esta carrera por tener la comida lista en 15 minutos. La próxima semana vendré con otro menú delicioso para consentir a los pequeños en casa. Recuerda que si quieres que te enseñe a preparar otro menú de forma express, escríbeme en los comentarios. Las mejores recetas serán seleccionadas. Hasta el siguiente reto en la cocina. ¡Adiós!